Dnipro amaneció este jueves con edificios y vehículos destrozados tras el último ataque ruso con drones contra Ucrania. Ha sido una semana especialmente sangrienta para el país. Según el último balance, 28 personas han muerto en Ucrania. Por su parte, un ataque contra Crimea mató a 5 personas según Moscú. Además, las defensas antiaéreas rusas aseguran haber derribado casi 350 drones ucranianos, el mayor ataque de los últimos tiempos. Ataques que se dan pese a las treguas propuestas tanto por Moscú como por Kiev. Rusia se prepara para las conmemoraciones del 9 de mayo, pero teme que Ucrania ataque Moscú durante el desfile militar con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Para evitarlo, el Kremlin declaró unilateralmente una tregua para los días 8 y 9 de mayo. En respuesta, Kiev había declarado una tregua unilateral para los días 5 y 6 de mayo, dejando en manos de Rusia una eventual prolongación. Pero Moscú ignoró la oferta y continuó sus ataques. Rusia incluso ha pedido evacuar las embajadas en la capital ucraniana. Nos encontramos ante una nueva escalada en una guerra que ya entró en su 5º año. Es lo que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaise-Deash y tengo el gusto de saludar a mi colega Carolina Chimoy, que ya ha estado varias veces como enviada especial en Ucrania para DW, y Ricardo Marquina, periodista y experto en política postsoviética. Los dos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ricardo, me gustaría comenzar contigo. La amenaza de incursiones de drones ucranianos ha llevado a Moscú a reducir considerablemente el alcance de las conmemoraciones del 9 de mayo, un día muy importante en Moscú. Tengo entendido que el desfile en la Plaza Roja se llevará a cabo por primera vez en casi 20 años sin equipamiento militar y sin la presencia de la élite política. ¿Es eso así? Acércanos, por favor, a la situación en Moscú. Un gusto saludarles, gracias por tenerme aquí. Bueno, pues este va a ser un desfile bastante descafeinado. Por una parte, como apuntabas, no habrá material militar pesado, pues tanques, lanzadoras de misiles, carros de combate, carros de transporte, todo este tipo de cosas que solían ser como el atractivo principal en las calles de Moscú. También habrá mucha menos infantería. De hecho, este era un desfile que solía durar aproximadamente unas 2 horas y se va a quedar entre 45 y 50 minutos, con lo cual va a ser una reducción más que significativa. Por otra parte, Moscú ya desde estos días está sufriendo cortes en la conexión de red de Internet móvil, incluso en las llamadas o los SMS, la red habitual de telefonía, y el día 9 pueden dar por seguro que no va a funcionar absolutamente nada, ni el teléfono móvil, ni el Internet móvil, igual incluso las señales wifi internas de los domicilios, algo que ya se ha apuntado como posible. Con lo cual es evidente que en el Kremlin tienen miedo de esa imagen que sería sin duda una humillación tremenda si de repente vemos evacuando a Vladimir Putin de la Plaza Roja porque han sonado las sirenas antiaéreas en Moscú. Una cosa me gustaría decir que creo que a veces se nos olvida, y es que Moscú no han sonado ni una sola vez las sirenas antiaéreas. Moscú ha sido atacada con drones. La semana pasada cayó un drone en una torre residencial de Moscú, pero nunca suenan las alarmas. Han sonado hoy en Perm, han sonado hoy en Ekaterimburgo, suenan en Crimea, suenan en Belgorod, pero nunca suenan en Moscú, y eso es porque esa es una especie de línea roja psicológica. No quieren que las sirenas antiaéreas suenen en Moscú porque sería como admitir públicamente que esa operación militar especial es una guerra en toda regla que ha llegado hasta Moscú. Con lo cual, si esas sirenas suenan el día 9 y vemos esa imagen de Putin siendo evacuado, sería una humillación en toda regla para el Kremlin. Es decir, un desfile descafeinado, múltiples medidas de seguridad, drones que incluso han caído, misiles, digo, que han caído en Moscú. Carolina, ¿por qué? ¿Qué está haciendo el ejército ucraniano? Estuviste hace poco nuevamente en Ucrania. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué está haciendo Ucrania para que en el 5º año de guerra Rusia se sienta tan amenazada militarmente?
Bueno, Nicole, lo que está haciendo Ucrania no es realmente amenazar a Rusia en el sentido clásico de poder invadirla o derrotarla por masa militar. La amenaza que siente, que está sintiendo Moscú, viene de otra cosa, y es que Ucrania ha convertido la guerra en un problema dentro de Rusia. Y eso lo hemos visto también con lo que nos ha estado relatando Ricardo, esto con drones, por ejemplo, misiles de alcance medio, de largo alcance, sabotaje operativo, ataques a infraestructura militar industrial, pero también a infraestructura energética. Por ejemplo, Rusia dijo hoy que derribó 347 drones ucranianos en una sola noche. Este sería uno de los mayores ataques aéreos ucranianos desde que empezó la guerra. Y eso ocurre, claro, justo antes, como mencionaban, del desfile ruso del 9 de mayo. Entonces, Moscú se ha visto obligada a imponer medidas de seguridad realmente excepcionales. Y también hemos visto golpes profundos contra refinerías en Rusia, puertos, energía rusa, ataques también a la industria militar. Además, y esto es importante mencionarlo, Nicole, en el campo de batalla, Ucrania está aumentando los ataques de drones de alcance medio contra las fuerzas rusas. Zelensky mencionó que estos golpes son una forma de compensar que Rusia tiene, y eso no es un secreto, más soldados y más artillería. Y Kiev también busca expandir su drone line, así es como la llaman, es una red de operadores de drones y de drones para crear una zona letal de 10 a 15 kilómetros más o menos delante de sus posiciones. Es decir, Nicole, en resumen, Ucrania amenaza a Rusia no porque pueda realmente ocupar territorio ruso, sino porque puede perforar su escudo defensivo y golpear también la economía de guerra y dañar símbolos de prestigio, como por ejemplo el desfile del 9 de mayo. Nos comenta Carolina que Ucrania ha logrado que la guerra se sienta también en el interior de Rusia. Por eso me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿cuál es el ambiente que se vive entre la ciudadanía? Tú mencionabas recién un aspecto muy importante de que el Kremlin anunció un apagón total de Internet móvil en Moscú para este sábado, el día 9 de mayo. Recuerdo que en marzo pasado también hubo un bloqueo que se prolongó durante casi 3 semanas, creo. ¿Cómo recibe la población este tipo de medidas? Me acuerdo que en ese entonces hasta una conocida bloguera denunció la situación poniendo en aprietos al Kremlin. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues la gente está evidentemente muy cansada porque se afecta nuestra generación y la gente actual, el pueblo de cualquier país, ya sea en Rusia, en Ucrania, en París, en Alemania o en Ecuador, estamos acostumbrados a tener acceso a Internet. Cortarlo completamente supone muchas cosas, no solo no poder ver tu TikTok favorito, sino poder hacer negocios. No puedes promocionar tu negocio por Internet, no puedes recibir pagos en tus pasarelas de pago por Internet, no puedes comprar o vender, no puedes hacer una vida de negocios normal. Eso ha generado que mucha gente que hasta ahora pues intentaba no posicionarse en esto de la guerra, pues se ha dicho que esto está causando un problema muy grande. Además, justo hoy, el Ministerio de Economía ruso ha dicho que no piensa compensar a los empresarios rusos que han perdido cantidades multimillonarias por tener varios días cerrados las pasarelas de pago. Con lo cual hay un cansancio de una parte de la sociedad que no solía expresar ese cansancio. O sea, los empresarios, pequeños y grandes empresarios, que están viendo cómo esta operación militar especial, que no es una guerra en Rusia, pero que huele y anda como una guerra, pues no les permite llevar una vida normal. La gente está muy cansada por este tema, pero hay uno mucho más importante, que ha ido increciendo, sobre todo desde el 1 de enero de este año, que es la economía. La economía rusa está mal, los precios están altísimos, la gente está pagando, viendo cómo los productos básicos, los más básicos, son ya mucho más caros de lo que eran hace 1 año, 2 años, y muchos más caros que antes que la guerra. Mucha gente se pregunta por qué estamos viviendo tan mal. Está todo mucho más caro y somos menos libres. O sea, hay más censura, todo está más caro, no hay ningún beneficio. ¿En qué frente está ganando Rusia? Es lo que se preguntan muchos ciudadanos. Me gustaría más adelante preguntarte más detalles sobre la situación económica en Rusia. Pero Ricardo, ¿tú crees que este cansancio del que nos comentas de la ciudadanía rusa podría llevar a un tipo de estallido social, o crees que todavía el control político y mediático del gobierno sigue siendo lo suficientemente fuerte como para evitarlo actualmente?
Bueno, varias cosas. Rusia nunca ha sido un país normal en el término europeo de esta concepción tan amplia de la normalidad. Es un país que está acostumbrado a situaciones muy complicadas. Los años 90 fueron durísimos. Mucha gente que tenía 20 años en los años 90, pues ahora tiene 50, sabe lo que es vivir esa época de carestías y sobrelleva estos momentos de otra manera que lo haría, por ejemplo, un francés, un alemán o un español. Con lo cual hay tienen mucho margen para permitir este tipo de situaciones. Es verdad que la situación está empeorando a marchas forzadas y que en el Kremlin lo saben. Y en el Kremlin tienen miedo de que un día pueda haber un volantazo social y que la gente pues, se canse y salga a la calle. Pero de momento la represión de redes sociales y la represión policial parece ser suficiente. Hay que decir algo que hay que tener siempre en cuenta, que en el año 90 nadie se imaginaba que en el año 91 la URSS no iba a existir. Seguramente Ceausescu el 21 de diciembre del 89 cenó muy tranquilo en su casa. 5 días más tarde estaba muerto. Con lo cual son este tipo de revoluciones, este tipo de implosiones sociales tan violentas, pues nunca se pueden predecir. Y eso es por eso, en el Kremlin precisamente, por lo impredecible del futuro, es que están asustados. Nos comenta Ricardo sobre el clima entre los ciudadanos rusos. Carolina, me gustaría preguntarte lo mismo, pero ¿cómo percibes el ambiente entre los ucranianos? Uno de los aspectos que una y otra vez se destaca del país es la resiliencia de su población, pero la guerra ya entra en su 5.º año. ¿Cómo percibiste a la gente la última vez que estuviste ahí? Definitivamente similar a lo que relata Ricardo, Nicole, desgaste, cansancio. Recordemos que al principio de la invasión, hace más de 4 años, había muchísimos voluntarios dentro de los civiles. Entonces tú tenías, no sé, chicos que se reunían normalmente los domingos para jugar fútbol, que de pronto decidían armar una unidad de drones o ir al frente a ver cómo podían ayudar. Es decir, había una energía muy fuerte de movilización, gente ayudando al ejército, ayudando a evacuar civiles, gente organizando donaciones, recibiendo desplazados. Y esa energía sí todavía existe, ese amor a la patria todavía existe, esas ganas de defenderse, pero definitivamente ya no es igual. Hay un desgaste y eso se nota en la población civil, se nota también en los soldados. Recordemos que en el año 2024 Ucrania bajó la edad mínima de movilización de 27 a 25 años. Entonces, eso ya mostraba la presión que Ucrania ya tenía en el año 2024 en el ejército para conseguir a más soldados. Ahora el gobierno está intentando reclutar con diversas medidas, algunas muy críticas y algunas violentas que vemos en redes sociales, intenta reclutar a jóvenes en la edad de servicio militar. Esa es la situación en grandes ciudades, como por ejemplo en Kiev, también en Kharkiv, pero en las ciudades algo más pequeñas, fronterizas, cercanas al frente, el desgaste es todavía más visible. Se ven más que todo personas mayores, que son las que normalmente no quieren mudarse, no quieren abandonar su hogar, son las que se quedan ahí viviendo debajo de los drones y los misiles que vuelan encima de sus cabezas, y muchísimo militar, claro, pero pocas familias, pocos jóvenes, hay mucho desgaste y la gente está realmente cansada. Y Carolina, veía una encuesta no representativa y bastante pequeña, creo que se entrevistó a unas 900 personas en Ucrania, que mostraba hace pocos días un rechazo mayoritario de los ucranianos a un ataque en la Plaza Roja durante el desfile del 9 de mayo de este sábado. ¿Tienes más información al respecto? ¿Qué dice la mayoría de la gente en Ucrania? ¿Qué tipo de ataques prefieren? Desconozco esa encuesta, Nicole, pero la verdad no me sorprende porque civiles no quieren ver a más civiles muriendo. No he conocido hasta ahora, llevo cubriendo la guerra hace 3 años, a ningún civil ucraniano que me diga quiero que tengamos que llevemos a cabo más ataques contra escuelas o contra hospitales. Los civiles son al final los que más sufren dentro de todo esto. Los soldados tienen una visión clara, una meta, instrucciones. Los civiles están como entre medio y no me puedo imaginar que civiles ucranianos apoyen ataques contra civiles en Rusia. Ricardo, me gustaría
que volvamos a lo que nos mencionabas hace un rato, la situación económica en el país. Incluso Putin reconoció que el PIB ruso cayó un 1,8% entre enero y febrero, en un contexto, como nos lo comentabas, marcado por las sanciones internacionales, el enorme gasto militar y las dificultades crecientes para sostener el consumo interno. ¿Qué tan preocupante es este dato para el Kremlin? ¿Estamos viendo señales de un desgaste económico estructural o crees que Rusia todavía cuenta con herramientas financieras y estratégicas suficientes como para seguir sosteniendo esta guerra durante más tiempo? Bueno, es muy difícil de poner una fecha. Había un estudio de mediados del año pasado que citaba, que decía que hasta que Rusia tenía la capacidad de seguir con este nivel de producción y de tener toda su economía volcada única y exclusivamente en la guerra hasta finales de 2027. Esto es un año más por delante de capacidad para no sentirlo. Yo creo que ese informe se ha quedado ya tarde, se ha quedado ya pequeño. Rusia está en una situación mala. Es evidente, cualquier ruso sabe que la vida está mucho más cara ahora, que no hay una visión de futuro a mejor y que la sensación que tienen los rusos es que va a ir todo a peor y que todo va a subir de precio. Con lo cual, esa es una sensación, pero claro, trasladarlo eso a cifras macro es más complejo. Rusia está pasando un momento muy difícil en el sector industrial. El carbón, por ejemplo, ciudades como Vorkuta, dedicadas única y exclusivamente al carbón, la empresa Severstal o Vorkuta-Ujol está al borde de la ruina. Pasa lo mismo con el acero, los precios del acero se han desplomado, las empresas acereras rusas están cerca de la quiebra. Son una detrás de otra, es una cebolla llena de capas de problemas la que tiene ahora mismo Rusia y que están todas concentradas por un solo, potenciadas por un solo motivo, que es la guerra. Y es realmente muy curioso porque cuando desde un tiempo a esta parte, yo diría que unos 3 meses, vemos a politólogos, especialistas, economistas, hablar en periódicos del régimen, periódicos controlados por el gobierno, televisiones estatales, hablar de los problemas económicos. Pero se refieren siempre a ellos de una manera como si fuese una plaga, como si fuese una sanción divina. Nunca explican de por qué tenemos estos problemas económicos, que la guerra está de fondo. Ahora mismo se está permitiendo criticar la situación económica, pero la línea roja sigue siendo criticar la guerra. La economía rusa está muy débil y la sensación general es de que va a ir a peor. Muy interesante lo que nos comentas, Ricardo. Y volviendo a lo que está ocurriendo en terreno estos días, Moscú advirtió que responderá con fuerza si Ucrania interrumpe el desfile del 9 de mayo. Incluso instó a las embajadas extranjeras en Kiev a garantizar la evacuación de su personal y de sus ciudadanos en caso de un ataque ruso contra la capital ucraniana. Ricardo, mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas derivaron, como nos lo mencionaba también Carolina, casi 350 drones ucranianos, el mayor ataque de los últimos tiempos, a 2 días del desfile militar. Yo sé que es difícil predecir cuál será la estrategia del ejército ucraniano este sábado, no tenemos una bola de cristal, pero ¿crees que estamos ante una nueva escalada del conflicto e incluso crees que se podrían escuchar las sirenas antiaéreas el sábado en Moscú? Bueno, pues yo no soy una pitonisa, la verdad es que se me da fatal, siempre que he intentado hacer algún tipo de predicción me ha salido toda rana, pero bueno, vamos a intentarlo una vez más, ¿por qué no? Yo creo que Ucrania no va a hacer nada, no va a atacar la Plaza Roja. ¿Por qué? Porque Ucrania, esta partida, no la guerra completa, pero esta batalla ya la ha ganado. Ha demostrado que en el Kremlin tienen miedo, reduciendo el desfile a su mínima expresión, moviendo defensas antiaéreas de regiones como Kazán, Krasnodar, Rostov del Don, Yaroslav, Leningrado, llevándolo todo a Moscú. Han demostrado que están muertos de miedo. Han demostrado que Ucrania puede marcar la agenda del día más importante, la festividad más importante de Rusia. Con lo cual, Ucrania ya ha conseguido esa victoria, que es humillante para Vladimir Putin. Con lo cual, atacar la Plaza Roja podría ser un auténtico desastre militar, porque es muy probable que todos esos drones y misiles sean derribados, y la respuesta rusa, pues yo creo que la habría. Y esta vez, por ejemplo, hay que tener en cuenta que Rusia podría utilizar uno de esos misiles hipersónicos Oreshnik para intentar, por ejemplo, golpear la Rada, el Parlamento ucraniano, o quizás tienen información de inteligencia, saben dónde está Zelensky y pueden intentar utilizar un Oreshnik contra Zelensky. Yo creo que habría una respuesta. Creo que es arriesgar demasiado cuando la victoria estratégica, que era humillar al Kremlin, ya está conseguida.
Y Carolina, ya para ir terminando, si es que es eso así, si es que el Kremlin realmente tiene miedo, ¿crees que para Ucrania sigue siendo prioritario recuperar todos los territorios ocupados o crees que están más abiertos a encontrar una solución, un acuerdo con Rusia que incluya ceder parte de los territorios? Bueno, ahí son dos cosas diferentes. Sí creo que ha cambiado un poco la posición, Nicolás, y se habla mucho más de una posible negociación, Sí. pero no porque la sociedad ucraniana haya dejado de querer recuperar sus territorios, sino porque hay mucho cansancio en la población, también dentro de las tropas, hay desgaste militar, hay familias separadas, hay soldados que llevan años en el frente. Y al comienzo de la guerra, la idea dominante era, claro, resistir hasta la victoria total. Y hoy en día la conversación es mucho más compleja. Mucha gente dice queremos paz, pero tampoco no quieren cualquier tipo de paz, no una paz que legitime la ocupación rusa. Y hay encuestas que muestran ese cambio. Por ejemplo, en el 2025, 69% de los ucranianos favorecían una salida negociada lo antes posible. Y en el año 2022, cuando empezó la invasión, era al revés, 73% quería seguir luchando hasta la victoria. Pero eso no significa que la mayoría quiera regalar territorio, de hecho todo lo contrario. Entonces hay una diferencia importante, una cosa es aceptar un cese al fuego y otra cosa es reconocer legalmente que esos territorios no son rusos. Y esto lo escuché además también especialmente de los soldados, ellos tienen también otra posición, me decían claramente que aunque se negocie un cese al fuego, que ellos seguirán luchando por los territorios que fueron y siempre serán ucranianos. Claro, ellos llevan ya más de 4 años luchando, han perdido a muchas personas en el frente, han vivido muchas cosas en el frente y tampoco no quieren sentir que todas estas luchas y estas pérdidas han sido en vano. Ujú. Muy interesante análisis. Carolina Chimoy, aquí desde Berlín, nuestra colega enviada especial a Ucrania, y Ricardo Marquina desde Tallinn, periodista y experto en Rusia. Los dos, muchas gracias por habernos acompañado en DW Actualidad en Análisis. Y a todos los que nos siguen, recuerden que nos pueden encontrar también en redes sociales y en todas las plataformas de podcast. También subimos estas entrevistas ahí. Muchas gracias, nos vemos, hasta mañana.